inclusive novelas de ficción, también ha hecho Ricardo. Bueno, Ricardo, realmente es un placer tenerte con nosotros y con este tema tan vigente, tan real y tan peligroso, diría yo, que se está tornando en la Argentina. Nada más y nada menos que el tema de la propiedad privada. Valor fundamental para todos los que portamos ideas liberales, ¿no? Y va a ser un gusto escucharte y realmente ver tu enfoque, tu mirada sobre los riesgos que tiene la propiedad privada. Bueno, gracias Ricardo. Belén, te paso la palabra para que comiences la entrevista. Bueno, muchas gracias Orlando por la convocatoria, muchas gracias Ricardo por existir, porque tu humildad la verdad que es admirable. Así que, bueno, el derecho de propiedad, vamos a decir en principio que uno, de manera genérica, que uno usa, goza, dispone de la propiedad, que es inviolable, que ningún habitante puede ser privado de ella sin una sentencia. Y lo interesante de esto es que este derecho es inviolable y no puede ser alterado por las leyes que reglamenten su ejercicio. Ahora bien, esto como un concepto genérico de propiedad. Ahora, Ricardo, yo te voy a preguntar respecto específicamente al derecho de propiedad, ¿cuáles son las principales formas de intervención estatal en ese derecho específico? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a todos los grandes amigos con los que estamos compartiendo esta charla. Mirá, vos mencionás la Constitución de 1853, ¿no? El artículo 14 y 17 que hablan sobre usar y disponer de la propiedad y la inviolabilidad de la propiedad privada, y el artículo 28, ¿no? Que esos derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. El problema es que a partir de entonces, y luego de algunas décadas, donde esta filosofía de la protección de derechos individuales permitió un gran crecimiento del país, ¿no? Un país que era prácticamente un desierto, sin capital y sin inversiones, gracias a una constitución liberal, en 5 décadas, 6 décadas, se convirtió en uno de los 10 más grandes países del mundo. 1895 tuvimos el ingreso per cápita más alto del mundo, más que Estados Unidos y cualquier otro país de Europa. Sin embargo, esos principios de protección de derechos individuales se fueron alterando, al contrario de lo que la Constitución dispone, por una serie de factores. Y hay dos, fundamentalmente, que fueron ideológicos y al mismo tiempo se plasmaron en legislaciones concretas. Por un lado, la idea de que la economía puede ser regulada, ¿no? Esto se empezó a ver en Estados Unidos, los gobiernos empezaron a regular el comercio, la producción, y la Corte Suprema de Estados Unidos terminó convalidando leyes de precios máximos, de cuotas de producción, etcétera, considerándolo como la regulación normal del derecho de propiedad, que curiosamente ahí se produce una especie de trampa, porque se empieza a distinguir los derechos de propiedad de los derechos económicos. Y entonces empezó a decir que derecho de propiedad es la propiedad que tiene cada persona respecto de lo que necesita para poder sobrevivir, mientras que los derechos económicos se vinculan con la producción, que excede a la persona, excede al derecho personal, y por lo tanto eso se puede regular libremente y sin violar el derecho de propiedad. Con esta trampa, por un lado, se reguló completamente la actividad económica, que más allá de lo que se quisiera decir, está basada en el ejercicio de derechos de propiedad concretos. Y por otro lado, desde el principio del siglo XX aparece la idea de los derechos sociales y de segunda generación y de tercera generación, que luego son introducidos a la Constitución argentina a través de los pactos internacionales, y que son derechos que requieren la intervención directa del Estado con inversión directa del Estado para garantizar ciertos resultados. Esto es, hay que quitarle plata a unos para darle a otros. La noción
originaria de derechos individuales, en definitiva, lo que le exigían al Estado es que no se meta, que no altere esos derechos, pero no le exigía nada desde el punto de vista positivo. El surgimiento de derechos sociales lo que le exige al Estado es que haga determinadas cosas, y como el Estado no tiene plata propia, le tiene que sacar a algunos para darle a otros. De modo que por esas dos vías, por la vía de la regulación económica y por la vía de la prestación de ciertos derechos sociales, siempre el derecho de propiedad fue el que tuvo que pagar los platos rotos, y por lo tanto, aquella previsión de la Constitución original terminó siendo alterada porque es incompatible con ciertos tratados internacionales incorporados a la Constitución. El Pacto de San José de Costa Rica establece la Convención Americana de Derechos Humanos, establece justamente que estos derechos tienen que ser cubiertos, decía, con los recursos que se puedan recaudar normalmente, pero después lo que se dijo es que hay que garantizarlos de cualquier manera, de modo que a partir de estas dos formas, los derechos de propiedad empezaron a ser violados en Argentina, y la consecuencia fue haber caído del lugar octavo, décimo en que estábamos en el mundo, al lugar en el que estamos hoy, ¿verdad? Y Ricardo, a un tema actual, se me ocurre en base a lo que estás diciendo. Hoy tenemos ley de góndolas, ley de abastecimiento, nueva ley de alquileres, prohibición de despidos, toda una serie de prohibición de despidos por decreto, pero toda esta serie de leyes están naturalizados, ¿no? Es como es natural en la sociedad. Ahora, la propiedad sin un control sobre ella, ¿no te parece una contradicción? A ver, lo que se perdió en Argentina es el Estado de Derecho. Todas las leyes que vos me mencionás no son, en realidad, no deberían ser leyes legítimas, son actos de fuerza, caprichosos, arbitrarios, terriblemente nocivos. Los controles de precios no solo no van a parar la inflación que el propio gobierno crea, sino que además van a ser contraproducentes, porque lo que van a producir son mayores distorsiones todavía en el proceso de mercado. De modo que, digamos, lo que vive Argentina hoy es la destrucción deliberada de derechos individuales y fundamentalmente de derechos de propiedad. El derecho de propiedad tiene que ser ejercido más que reglamentado. De hecho, la Constitución argentina, como vos mencionabas, habla de las leyes que reglamentan su ejercicio, no dice que los derechos tengan que ser reglamentados, sino que lo que se reglamenta es la forma en que se ejercen. Digo, yo puedo celebrar con vos un contrato y podemos negociar sobre derechos de propiedad, y si yo no cumplo el contrato, vos tenés la alternativa de ir a buscar una escopeta y correrme a los tiros, o podés seguir un determinado procedimiento legal para que yo te pague lo que te debo. Esto último es la reglamentación del ejercicio del derecho de propiedad, pero lo que nosotros contratamos no está en discusión, eso no tiene que ser reglamentado. Desgraciadamente, la Corte Suprema Argentina, casi desde los inicios, confundió reglamentación del ejercicio con reglamentación del derecho, y en definitiva permitió cualquier tipo de ley o de pseudo ley que, socolor de reglamentar el derecho de propiedad, lisa y llanamente lo anula, que es lo que estamos viviendo hoy en Argentina. Bien, y esto se puede deber, que esto esté ocurriendo y que esté naturalizado, ¿se puede deber a lo que Ayn Rand llama estos gobiernos de consensos? Gobiernos de consenso, es decir, es como que si nosotros con nuestra postura quizá liberal seríamos extremos, ¿no? Según ella. Pero, sí, a ver, en todo caso es un consenso entre delincuentes, es un consenso criminal, porque, a ver, ninguno de los políticos que promueven leyes de intervención económica desconocen los efectos de sus leyes. Todos saben que van a fracasar, todos saben que la gente va a vivir peor, no hay un solo político que no sepa que los controles de precios no sirven para nada. Por lo tanto, si hay un consenso, es un consenso criminal. O sea, es una banda de delincuentes que han acordado tapar
ciertos delitos que cometen, por ejemplo la emisión monetaria, que es la verdadera causa de la inflación, la tapan con la excusa de que los comerciantes suben los precios. Mises explicaba esto de una manera brillante en un trabajo en los años 60, donde decía que justamente se tergiversa el concepto de inflación pensando que la inflación es el aumento de los precios, cuando en realidad la inflación es el aumento de la cantidad de moneda, y se lo hace para echarle la culpa al comerciante, en lugar de echársela al verdadero culpable, que es el gobernante. Eso lo seguimos viviendo en Argentina, pero lo peor de todo es que lo padecimos hace 40 años, tuvimos una hiperinflación que es estudiada en todo el mundo como una de las grandes hiperinflaciones de la historia, y no aprendimos nada. 40 años después se vuelve con lo mismo, y la gente espera que se pueda emitir y que esto no ocasione ningún tipo de perjuicio. Creo que la gente común lo entiende, los que se hacen los tontos son los que producen la inflación. Con lo cual, sí. No, perdón, cuando dijiste que la gente lo entiende, pero la filosofía dominante en nuestra época, ¿no está yendo en contra de la razón, según términos de Rand? Porque ¿a Ahora, dónde vamos? Si depende seguimos haciendo lo mismo. de a quién uno considere como la gente, ¿no? Porque yo creo que la gente común es mucho más racional de lo que uno supone en general, y de hecho incluso los que van a pedir planes sociales lo hacen de una manera muy racional. Es decir, si vos vivís en un sistema donde tus alternativas son morirte de hambre porque no tenés ninguna chance de trabajar de nada, porque no hay chances, el Estado no te la permite, o ir a conseguir un plan, uno debería ser muy estúpido si no sale a buscar un plan. Los incentivos en Argentina son perversos, la gente actúa de acuerdo con los incentivos, y si yo fuera pobre iría a buscar un plan, y lo haría muy racionalmente, porque no tengo otra alternativa. Eso es lo que ellos me están ofreciendo, es o tenés hambre o te doy un plan y votás por mí. Eso debería merecer la cárcel para todos los políticos que han mantenido ese sistema durante décadas, pero desgraciadamente es lo que la gente tiene a disposición, y creo que bastante racionalmente se lo toma. La gente, en lugar de destruir el país como hubiese hecho, como hizo en la Revolución Francesa, simplemente lo que hace es adecuarse a las reglas que el Estado le impone. Con lo cual hay una situación donde en realidad el problema no es de racionalidad, sino de moral. En realidad tenés gobernantes absolutamente inmorales que establecen sistemas absolutamente inmorales porque les conviene, porque de ese modo tienen a millones de personas sujetas a su voluntad, y porque eso les permite además quedarse con algún vuelto de todo este movimiento, y gente que trata de adecuarse como puede a sobrevivir dentro de las reglas que le dan a elegir. Vivimos en una sociedad con reglas perversas, y eso es un problema moral. Bien, muy claramente explicado. Entonces, en hilo con ello, ya hablando de los gobiernos o casta política, clase política, ahí ya hilvanamos un poco el concepto de dolo, ¿no? Me gustaría que lo expliques al concepto de dolo, las clases de dolo, y cuál es, digamos, la propuesta suya respecto a poder tipificar legalmente este tipo de por ejemplo, por decir un ejemplo, emisión monetaria sin control y todas estas leyes que mencioné antes, ¿no? Intervencionistas. Sí, bueno, vos sabés que con Andrea Rondón escribimos un libro hace 2 o 3 años sosteniendo que la violación sistemática de derechos de propiedad debería ser catalogada como crimen de lesa humanidad. Y eso que a primera vista a mucha gente lo sorprendió o le pareció exagerado, cuando vos lo analizás te das cuenta que en definitiva, por un lado, esta violación sistemática de derechos de propiedad encaja perfectamente en las previsiones del Estatuto de Roma. Es decir, una de las formas de crimen de lesa humanidad es someter a las personas a condiciones degradantes, infrahumanas, de sufrimiento especial, y precisamente
vos decías el dolo, la conducta del gobierno que te licúa la moneda con la que estás viviendo y te obliga a transar con esa moneda. Por otro lado, te regula completamente la economía de un modo tal que resulta asfixiante y te resulta imposible poder trabajar y poder producir. Por otro lado, te cierra toda posibilidad de inversión de capital para actividad productiva, que además esto permitiría demandar mano de obra y darle empleo a la gente, y digamos, lo desalienta con las leyes intervencionistas, que que toma tu propiedad prácticamente de manera indiscriminada, cuando por distintos modos lo pretende. Y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es el que nosotros utilizábamos en aquel momento como ejemplo, hoy podría usarse probablemente en Argentina, cuando vos terminás con toda esta situación, que obligaste a millones de personas a emigrar a otros países para buscar una forma mejor de vida, cuando un montón de gente se murió de hambre porque no tenía que comer y se murió de enfermedades porque no tenía medicamentos, cuando la ayuda internacional intenta paliar de algún modo ese crimen de lesa humanidad cometido por el gobierno al violar la propiedad privada, intentan llevar ayuda humanitaria, el gobierno impide que la ayuda humanitaria entre al país. Entonces, cuando vos cerrás ese círculo, Maduro tendría que estar preso y tirar la llave al fondo del mar. Y en Argentina vamos en un camino muy parecido. Ya estamos muy cerca, yo no sé si no estamos ahí. Eso lo hemos hablado incluso nosotros en privado. ¿Y cómo funciona, Ricardo, ese juzgamiento interno e internacional? ¿Lo ves posible en un futuro? ¿O estos políticos, digamos, se las ingenian como para morirse sin ser juzgados? Bueno, los Castro digamos, lo lograron, Fidel Castro lo logró, ¿no? Es decir, la idea de poder morirse sin pisar una cárcel, lamentablemente la logró. El hecho de que toda su vida estén con el temor de ser detenidos en cualquier momento, ya por lo menos es algún tipo de aliciente. Digo, el hecho de que Cristina Kirchner sepa que un día se puede dar vuelta la cosa y ella puede terminar presa, algo que ella sabe muy bien, es por lo menos una forma de hacer un poquito de justicia dentro de lo que hay. Pero bueno, a ver, la Corte Penal Internacional existe para juzgar crímenes de lesa humanidad y de genocidio y crímenes de guerra cuando los países internamente no tienen un sistema judicial que les permita hacerlo, ya sea porque está cooptado por la dictadura o porque no tiene los recursos económicos o para poder hacer un juicio de esa magnitud. Entonces, cuando es imposible hacer un juicio dentro de un país y se vincula con este tipo de delitos, lo puede llevar adelante la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, además, la Fiscalía de la Corte Penal, el fiscal ante la Corte, realiza investigaciones. En el caso, por ejemplo, de Chávez, tiene un montón de prueba que la tiene guardada para el momento en que decida abrir un caso en contra de Maduro, no de Chávez se murió. De modo que la posibilidad de que alguna de estas alternativas se pueda dar siempre está latente. Pero más allá de eso, yo creo que en el caso de Argentina, sin llegar a los delitos de lesa humanidad, hay suficiente documentación como para considerar que al menos toda esta forma de violación de la propiedad constituye una serie de delitos comunes que deberían ser juzgados. La emisión monetaria sin el menor respaldo para cubrir el déficit del presupuesto es una forma de falsificación de dinero. Debería estar incluida como una de las formas de falsificación de moneda, y las autoridades del Banco Central y del Poder Ejecutivo que disponen eso deberían estar presos. Sí, eso es lo que hablábamos de considerarlo, ¿no es cierto?, como un delito. Entonces, ¿crees que en qué circunstancias concretas sería posible un juzgamiento de Cristina Kirchner si sigue viva? ¿Crees que en el 2023, o digamos, estamos hablando dentro de Argentina, ¿no? Una república débil? Mira, Cristina tiene varias causas, en algunas de las cuales
está dispuesta a su prisión, confirmada por la Cámara Federal, con lo cual Cristina no está presa porque tiene fueros. En otras circunstancias, Cristina debería estar detenida y siendo juzgada. El problema con Argentina es que el sistema judicial es muy débil, como todas las instituciones, y por lo tanto hay, digamos, este gobierno, yo creo que Alberto Fernández fue puesto como presidente con la finalidad, dada su experiencia vinculada al Poder Judicial, con la finalidad de terminar o acabar con los juicios contra Cristina Kirchner, y de hecho algunas de esas causas están siendo sobreseídas en estos días. Vamos a ver qué dice la Cámara Federal al respecto, pero lo cierto es que hay una batalla por impunidad que se está librando en los tribunales. ¿Y por qué crees que siempre hacemos las mismas recetas y nunca logramos madurar como república? ¿Por qué los ciudadanos toleramos estas intervenciones en la economía, estos controles? ¿Por qué lo hacemos? Porque Mirá, creo que en cualquier otro país civilizado no lo entenderían. Sí. Mira, Argentina es un país que viene con la famosa grieta desde antes de la Revolución de Mayo. Sí, mi tesis doctoral es sobre el pensamiento económico de Vieites, y en la época de Vieites ya el país estaba fracturado en dos, y se mantuvo fracturado en dos desde entonces hasta hoy. Y entonces vos tenés gente que probablemente piense, digamos, con convicción, de que los controles de precios son maravillosos y que la culpa de que los precios suban es del comerciante. Lo hará por ignorancia, lo hará porque fue sometido a un discurso intermitente, digamos, permanente en ese sentido, pero lo cierto es que hay dos países. Vos, depende de qué canal de televisión pongas, tenés dos países totalmente distintos. Y desgraciadamente es muy difícil arreglar un país cuando tenés una gran cantidad de gente que piensa de un modo y una gran cantidad de gente que piensa exactamente lo contrario. ¿Cómo se soluciona eso? La verdad que no lo sé. Lo primero que habría que hacer es bajar los niveles de violencia en las discusiones y tratar de pensar un poco más. Tratar de ser racional en términos randianos, pero a mí yo hago una comparación, es como, a ver, que, no sé, un médico hoy pretenda operar sin un monitor. Y, o sea, son cosas que tienen que ver con la ciencia, con la racionalidad, no tienen que ver con una ideología. Sí. O sea, Sí. Entonces creo que vos tenés un artículo, algo escrito sobre el tema de mala praxis, en ese sentido, que me gustaría que lo expliques. Bueno, digamos, la idea es que la mala praxis política debería ser punible. Esto es, cuando un gobierno gasta plata que no tiene y que por supuesto tiene que salir a buscar de dónde la va a sacar. O sea, tiene presupuestos que son endémicamente deficitarios, y que esa diferencia te la cubre emitiendo monedas sin respaldo y produciendo la inflación que tenemos, en lugar de bajar el gasto y nivelar su presupuesto. Sabe que a la larga va a producir un estallido inflacionario que va a terminar muy mal, y eso lo sabe, y sin embargo lo hace, y eso es mala praxis, y es mala praxis política que debería ser punible, porque en la medida en que sea impune, lo van a seguir haciendo. El político que sabe, bueno, yo gasto lo que quiero, y cuando se me acaba la plata la emito, total, si se va todo al diablo, en todo caso lo único que tendré que hacer es renunciar, pero me llevo la que me junté. Y eso termina siendo impune. En realidad no vas a terminar nunca con este problema. O sea, a mí me encantaría ver unos cuantos políticos presos por tomar malas decisiones políticas o económicas desde el punto de vista político. Como cualquier individuo que quizá profesionalmente comete un error, pero en ese caso, el caso del profesional sería culpa, ¿no? Culpa grave puede llegar a ser. Es muy raro que uno vea un dolo a estos niveles, ¿no? Claro, pero a ver, el tema es que, ponele, un profesional, un abogado o un contador o incluso un médico puede cometer un error por negligencia, por ejemplo, y generar un problema. Pero un político que hace esto ya no puede invocar negligencia. Cuando vos
estás haciendo algo que se hizo 50 veces y las 50 veces salió mal, y que los que saben del tema te explican por qué va a salir mal nuevamente, y lo haces de todos modos, tu conducta ya es dolosa, ya no es más culposa. No puedes invocar negligencia cuando haces algo que sabes de movida que va a producir todos esos daños. Bien, y ya yendo un poco para Rand, en este sentido que yo te preguntaba por qué siempre tomamos las mismas decisiones sin racionalidad, ¿qué relación existe entre el capitalismo, la mente y la supervivencia? ¿Somos conscientes en Argentina de los beneficios del capitalismo o todavía no llegamos a madurar racionalmente en ese aspecto? Yo creo que hay una gran confusión respecto de lo que es el capitalismo en Argentina. Hay países como Argentina, como Francia, por ejemplo, u otros, donde hay como una moda de ser anticapitalista, ¿no? Es decir, hay países donde la gente, lo correcto es estar en contra del capitalismo. Pero lo curioso es que la gente está en contra del capitalismo sin saber por qué. En general porque piensa que los males del país son producidos por 4 o 5 empresarios asquerosos que se quieren enriquecer a cualquier costo y nos aplastan y nos producen miseria para enriquecerse ellos, pero en realidad no hay ninguna evidencia de eso, con lo cual simplemente eso es aceptado como una especie de folclore. Pero lo cierto es que la gente no sabe en qué consiste el capitalismo, y entre otras cosas no lo sabe porque nunca, hace muchas décadas que no hay nada parecido al capitalismo en Argentina. ¿No? Uno tendría que remontarse a principios del siglo XX para encontrar algún esbozo de capitalismo, y desde entonces ha sido el socialismo puro y duro de la peor clase y hasta, digamos, de mala calidad. Y entonces la gente no sabe con qué comparar. Digamos, mis padres, por ejemplo, mis abuelos, tenían la noción de una Argentina pujante donde el inmigrante llegaba y en poco tiempo ya estaba afincado, tenía un buen trabajo y se construía su casa. Eso hoy un chico de la villa, de los que yo juzgaba cuando era juez, el chico nunca había trabajado, el padre nunca ha trabajado y el abuelo tal vez nunca lo vio trabajar al abuelo. O sea, no tenía ni un solo ejemplo de alguien trabajando a su alrededor. Entonces, en ese contexto es muy difícil entender las bondades del capitalismo, que no es otra cosa que un sistema social basado en el reconocimiento y protección de los derechos individuales, donde cada persona busca su propio destino y tiene la posibilidad de explotar lo más posible sus propias virtudes para vivir lo mejor que pueda. Y por lo tanto es el sistema que mejor permite generar producción y generar riqueza. Pero es muy difícil que en Argentina eso se entienda porque hay todo un movimiento en contra, está de moda ser anticapitalista y hace mucho que no tenemos ejemplos de capitalismo en el país. Claro, entiendo perfectamente. Y en la rebelión del Atlas, si puedes explicar muy sucintamente, ¿cuáles son los ejes antagónicos en los que se basa? Está lo que es altruismo, está lo que es individualismo. Si lo puedes explicar sucintamente, porque es un libro muy leído, no sé si tanto como la Biblia. Sí, en el año 1991 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos hizo una encuesta entre los lectores habituales, cuál era el libro que había cambiado su vida. Era la pregunta, no cuál es el libro que le pareció el mejor, ni cuál es el libro que leyó, sino qué libro le cambió su vida. Y los dos más votados fueron la Biblia y la Rebelión de Atlas. Eh, Básicamente el tema de la rebelión de Atlas es muy interesante porque lo que plantea de algún modo es la rebelión de los cerebros. Esto es, estamos acostumbrados a las huelgas de los brazos caídos, ¿no? Los trabajadores que no quieren trabajar si no les pagan más sueldo. Y lo que plantea la rebelión de Atlas es que todos esos trabajadores y toda esa riqueza que había hecho grande a los Estados Unidos era el producto de emprendedores, de gente con ideas, con esfuerzo,
digamos, que habían desarrollado industrias y que habían generado muchísima riqueza que después se repartía, se distribuía de algún modo. Y entonces lo que plantea es que cuando el Estado empieza a perseguir a los grandes productores de Estados Unidos, los productores empiezan a hacer huelga de cerebros. Esto es, dejan de producir y se dedican, por ejemplo, a tener trabajos que no ponen su cerebro en discusión. Atienden como mozos un bar, o John Galt era guardafaros en un ferrocarril, es decir, algo que fuera un esfuerzo físico, pero donde la mente no estuviera involucrada, y su mente la ponían a trabajar solamente en el valle de Galt, en la quebrada de Galt, donde se juntaban una vez por año y ahí potenciaban toda su intelectualidad. Y entonces vos lo que veías es que cuando los grandes cerebros de Estados Unidos dejaban de aportar, el país se destruía. Entonces vos veías cómo el país iba destruyendo en la medida en que los grandes pensadores se iban desapareciendo del país. Y desde ese punto de vista, la novela tiene una fuerza muy grande porque muestra justamente que lo que mueve el mundo es el cerebro, es la razón, no son los músculos ni ninguna otra cosa. Y por eso es que ha tenido tanto éxito esa novela. Sí, esa encuesta también la conocía y bueno, y me llamó mucho la atención, por eso hice la pregunta. Para el que no lo leyó, es una bibliografía súper recomendable. ¿Y crees que ese libro fue de alguna manera profético? ¿Se lo puede considerar como un libro que fue profético? Bueno, Estados Unidos todavía no llegó a la destrucción que plantea la novela, pero sí en el mundo se ha producido una enorme caída de los estándares de vida que de alguna manera siguen lo que plantea la rebelión de Atlas. Hay una curiosidad, sin spoilear esto, pero casi al final de la novela hay un discurso del personaje principal que involucra unas 50 páginas de la novela, o sea, un solo discurso son como 40 o 50 páginas. Rand estuvo varios años leyendo y tomando notas de filosofía para sintetizar esas 40 o 50 páginas, que han sido después la base de su teoría filosófica. O sea, el discurso de John Galt fue la base de lo que a partir de ese momento Ayn Rand desarrolló en todos sus libros de filosofía, porque después de esa novela ya no pudo escribir más ficción. Intentó escribir una novela más, pero no la dejó a medio escribir y se dedicó directamente a escribir sobre filosofía. Muy bien. Bueno, no sé si hay preguntas, si alguien quiere preguntar algo en vivo. ¿Cómo venimos de tiempo? No han dejado ninguna pregunta en el chat, por lo menos a mí, pero yo quería hacer una pregunta, si me lo permite, Ricardo. Claro. Bueno, antes que nada, quería comentarles, soy estudiante de primer año de la carrera de Derecho y hay una gran parte de los profesores que he tenido coincide de manera casi unánime en esta idea de que los derechos, una vez que son adquiridos, no se pueden, digamos, retrotraer o de alguna manera no se pueden volver hacia atrás en estas cuestiones de los derechos de segunda generación, sobre todo, y los derechos sociales. Ahora, yo le quería preguntar, ¿no hay como una suerte de contradicción en esta idea de que hay muchos derechos que de alguna manera violan derechos fundamentales, pero que a su vez son reconocidos dentro de cuerpos normativos muy importantes? Sí, hay una contradicción para mí flagrante que es desconocida o nadie no se la acepta, pero que es una contradicción. Que está, lo peor es que esa contradicción hoy por hoy está dentro de la propia Constitución, porque los tratados internacionales que introducen los derechos de segunda generación, que tienen que ser satisfechos con el derecho de propiedad de otras personas, se los considera como cláusulas de la propia Constitución. De modo que lo que tenemos es una Constitución que tiene dos normas contradictorias. Te genera derechos de propiedad, pero a su vez autoriza la violación de tu derecho de propiedad
para garantizarle otro tipo de derechos a otras personas. Y eso es algo que no tiene solución a menos que se elimine uno de los dos derechos. O eliminás el derecho de propiedad y vas a un régimen socialista puro, o estableces que el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y todo lo demás, no supone que te lo tengan que pagar otras personas, sino que debe suponer otro tipo de explicación, porque de lo contrario estás teniendo contradicciones entre dos derechos que deberían ser igualmente respetados, satisfechos, y eso es imposible. Gracias, Ricardo. No, gracias a vos. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Nadie? Si lo Creo que permiten, Orlando para quiere hacer preguntar. otra pregunta. ¿Se puede? Tiene apagado el micrófono. Ahí está, ahí está. Ricardo, ok. en la misma línea que estaba preguntando Julián y las contradicciones legislativas, ¿ves compatible, incompatible o armónicos el artículo 14 y el 14 bis de la A Constitución? ver, el 14 bis fue un artículo medio de compromiso impuesto como para calmar a las huestes peronistas después de la Revolución Libertadora y unos años después. Introdujo muchos derechos que son incompatibles con la primera parte de la Constitución liberal argentina. Obviamente que, a ver, cuando se discute la Constitución, hoy la Constitución es un menjunje, porque tenemos muchas cosas de la Constitución original de 1853, tenemos el 14 bis, que tuvo una explicación histórica determinada, tenemos todo lo que le metió la reforma del 94, y con eso hicieron una gran ensalada. Mucha gente piensa, esta Constitución ya es un desastre, no es la Constitución original, habría que cambiarla, y yo siempre dije, lávense la boca antes de hablar de la Constitución, porque lo peor que podría pasar en Argentina hoy es que se plantee una reforma constitucional, porque tendríamos una constitución peor que la de Venezuela, o la de Bolivia, o la de Ecuador, o la de cualquier país latinoamericano que en los últimos tiempos haya generado un engendro de constitución. Con lo cual, lo mejor que deberíamos hacer es tratar de buscarle las interpretaciones menos nocivas posibles y mantener la Constitución tal cual está, y alguna vez respetarla, porque uno de los graves problemas que hay en Argentina es que ni siquiera se respeta la Constitución. Digo, y no la respeta nadie. Creo que el violador serial de la Constitución argentina fue Macri. O sea, Macri empezó a violar la Constitución aún antes de asumir, y siguió violando la Constitución hasta una semana antes de irse. Probablemente lo haya hecho con buenas intenciones, seguramente por ignorancia, porque no sabía ni lo que era la Constitución, pero no paró de violarla. Y obviamente ni hablemos del kirchnerismo. O sea, nadie respeta la Constitución, ni siquiera esta ensalada que tenemos como Constitución. Pero me parece que lo peor que le podría pasar al país es que alguien intente modificarla, porque lo que vendría sería una cosa terriblemente espantosa. Ricardo, ¿qué opinión tenés de las declaraciones del Papa en cuanto a que la propiedad es un derecho secundario que depende de un derecho primario, entendiendo a este derecho primario como el destino universal de los bienes? ¿Qué opinión te merece? Bueno, es una opinión, es una afirmación que demuestra una ignorancia supina, ¿no? Es decir, el Papa, yo no sé si cuando habla de religión dice cosas buenas, porque yo no soy religioso y no tengo la menor idea. Supongamos que cuando habla de religión dice algo que es razonable, pero cuando habla de cualquier otra cosa habla puras estupideces, y yo no creo que haya que respetar a alguien porque es Papa cuando habla de economía. O sea, decir que hay un destino universal de los bienes que no fueron producidos, y que ese destino universal de algo que no existe tiene que primar sobre la forma de hacer que exista,
solo puede pasar en la afiebrada mente de alguien que cree en espíritus, en santos, en dioses y en esas cosas. Pero una persona racional no puede pensar que alguien puede disponer de algo que no existe, eliminando el mecanismo para hacer que exista. O sea, la propiedad es lo que permite que los bienes se produzcan. Y entonces, si los bienes no se producen, yo no puedo decir que hay un destino universal anterior a la propiedad de algo que todavía no se produjo y que no se va a producir nunca si no hay propiedad. O sea, es una muestra de ignorancia supina, y el problema es que es el Papa, entonces hay gente que lo respeta, pero son opiniones que no merecen ningún tipo de respeto. Y creo que está bueno que se empiece a decir. Es decir, el hecho de que sea Papa no significa que sepa de otra cosa que no sea de lo que él es especialista. Es como si yo me pusiera a opinar de religión. Seguramente voy a decir un montón de estupideces porque no tengo ni idea. Lo mismo es el Papa hablando de economía. Hay una pregunta en el chat de Matilde Miliaro y dice, ¿cree posible un cambio cultural en Argentina para abrazar ideas liberales? Y si lo fuera, ¿en cuánto tiempo podría ocurrir? Ojalá se pudiera saber eso, me encantaría. A ver, yo creo que siempre es posible que haya cambios, porque los cambios los produce la gente, y si la gente se decide a cambiar, se cambia. Tenemos incluso hasta ejemplos históricos de que se han producido cambios, incluso en la propia Argentina. Ahora, ¿cómo producir ese cambio? Mirá, yo te diría que desde el punto de vista de las ideas liberales, la aparición de Javier Milei fue una revolución en su momento. Es decir, fue digamos, algo que, digo, yo que vengo tratando de difundir ideas liberales hace un montón de décadas, en Argentina era mala palabra pronunciar la palabra liberalismo, y hoy alguien puede ir a la televisión y decir yo soy liberal y se lo va a escuchar. Y eso fue un avance terrible que se produjo en poco tiempo. A la gente le puede gustar o no gustar Javier, tiene sus cosas, pero lo cierto es que eso produjo un cambio que me parece bueno, y en definitiva los cambios dependen de la gente, con lo cual yo lo que le sugeriría a quien hizo la pregunta es que trabaje lo más que pueda, como muchos, para tratar de cambiar los paradigmas del pensamiento dominante, y que el país pueda empezar a encauzarse definitivamente. Lo que sí creo que es posible, no creo que sea imposible eso. Estoy segura que Matilde lo va a hacer, porque la conozco. Ojalá, hace falta mucho eso, No sé si hay alguna otra pregunta. Si me lo permiten, yo voy a hacer mi última pregunta, no sé si Dale. alguno más. Mi última pregunta es la siguiente. ¿Existe algún antecedente o algún fallo en los países latinoamericanos o tal vez en el mundo en el que se haya enjuiciado a algún político por alguna de esta mala praxis en materia económica o en materia política? Teniéndolo en cuenta justamente como delito de lesa humanidad o como crimen de lesa humanidad? Mira, como crimen de lesa humanidad no conozco, pero sí como delincuentes comunes hay varios casos. Hablábamos hace un rato fuera del chat sobre Guatemala y la Universidad Francisco Marroquín. Guatemala es un país que metió preso ya a 2 o 3 presidentes. Incluso metió preso un presidente y una vicepresidenta en ejercicio. O sea, estaban en ejercicio del gobierno y terminaron en la cárcel por delitos de corrupción, por delitos económicos. Lo que yo no conozco es que se haya utilizado el argumento del delito de lesa humanidad, pero precisamente digamos, la intención de Andrea y mía es empezar a instalar la idea, por lo menos, de que esa es una vía posible, aunque no se utilice por ahora, pero sin llegar a la idea del crimen de lesa humanidad, hay motivos más que sobrados para enjuiciar políticos por la mala praxis económica. Ricardo, ¿cómo deberíamos contestarle a fundamentalmente colegas nuestros
que nos dicen que estamos exagerando cuando decimos que todas estas medidas sistemáticas contra la población o un grupo de población, que por ejemplo puede llegar a ser, no sé, la gente que tiene campo, por ejemplo, que también podría llegar a ser, ¿por qué? ¿Qué le contestamos simplemente cuando nos dicen que exageramos? Mirá, depende de si te lo dicen con buena o mala fe. Si te lo dicen con mala fe, directamente no les contestes. Si te lo dicen de buena fe y la persona vale la pena, le podés hacer la enumeración de todas las formas en que el gobierno está violando derechos individuales y derechos de propiedad permanentemente, que no es uno, dos o tres, sino que son muchas formas, que más de la mitad de lo que una persona gana, mucho más, el 60% de lo que una persona gana o debería ganar, se lo quita el Estado. O sea, si vos le sumás el aporte previsional, todas las cargas sociales, el impuesto a las ganancias, y de lo que sería el sueldo de una persona, más el aporte que tiene que hacer el patrón, y ves lo que cobra en el bolsillo, se lleva la mitad de lo que debería cobrar. O sea, la mitad de su sueldo se la roba el Estado. Entonces, si empezás por ahí y después sumás todas las formas de exacción que tiene el Estado sobre las personas, los mecanismos para evitar que haya producción, la interferencia a la producción de riqueza, al ejercicio de la propiedad, el empobrecimiento, es decir, un país que es uno de los más ricos del mundo y tiene más de la mitad de la gente viviendo en la pobreza. Eso no es casual, si eso no es lesa humanidad, yo no sé qué es lesa humanidad. Que haya 5 millones de gente que no tienen que comer en Argentina, si eso no es lesa humanidad, yo ya no sé qué es lo que es. Entonces no creo que haya falta de demasiada prueba y no creo que haya una exageración. Se le puede, si uno quiere hacerle un favor, hacerle la lista para que vea todas las formas juntas en las que se violan los derechos de propiedad y los resultados. Un país totalmente empobrecido, una de las inflaciones más altas del mundo, la mitad de la población que casi está al borde de la pobreza, la otra mitad que subsiste con ayuda estatal, porque entre los planes sociales y los empleados del Estado es el grueso de la gente que cobra sueldos, y que obviamente eso no va a durar mucho más, porque si no hay producción privada de riqueza, no hay con qué pagar todo eso. Entonces, si eso, no sé qué es lo que quiere esperar. ¿Tenemos que esperar a que realmente se empiece a morir la gente en la calle para decir que el sistema no funciona? ¿O hay que decirlo antes de que termine de explotar? A Sí, mí me sí, o que parece que empiece a bajar de peso, como ocurrió en Venezuela, pero entonces la mejor manera de responder es con un ejemplo, y hoy que la realidad es ejemplo de eso. pero claro, es Pero, decir, pero el problema por ahí es más que todo filosófico, cultural, porque todavía hay gente que pide más Estado, sí. aunque vos le des el ejemplo. Bueno, todos los políticos te van a hablar de la necesidad del Estado presente, ¿no? Y que en realidad justamente y muchas veces lo dicen para echarle la culpa al gobierno anterior. Dice, lo que pasa es que el Estado no estaba presente, pero ahora sí va a estar presente porque yo voy a ser el Estado, y siguen empobreciendo gente. La cosa es bastante terrible porque mucha gente no termina de comprender cuál es el origen de toda esta miseria. Uno pareciera que es una especie de maldición que cayó sobre Argentina, de que tenemos que vivir mal, ser pobres y tener inflación, o que hay algún grupo de malvados que están confabulando para hacer empobrecernos a todos, pero lo cierto es que la propia gente que vive llenándose la boca sobre ayudar a los pobres es la que nos ha empobrecido de esta manera en las últimas décadas, fundamentalmente, ¿no? Y como te digo, es algo que está así desde hace muchas décadas. No es que empezó ahora o que es un problema de kirchnerismo. Llevamos 70 años de esto. A ver, Ercolano con Talanteri, el control de alquileres, ya tiene un siglo esa sentencia. O sea, de 1922, el año que viene va a cumplir un siglo. Desde entonces no hemos parado de regular el Estado y de empobrecer a la gente. Un siglo. El último presidente normal que tuvimos fue Alvear. Desde entonces hasta ahora no hemos tenido un presidente que valga la pena.
Así es. Veremos qué nos depara el futuro. Hay una El pregunta presente. de Viviana, de Vita, dice, ¿consideras que en Argentina hay cerebros adormecidos y anulados y esa puede ser una de las causas de no poder avanzar como país? Yo creo que hay mucha gente confundida, porque basta con prender la televisión y tratar de soportar 10 minutos cualquier canal de noticias para ver una mezcla de argumentos, de afirmaciones y de cosas, y que aparece un tipo y te dice algo y después aparece otro y te dice todo lo contrario, que en realidad yo creo que la gente está muy confundida. eh, por eso, siguiendo a Rand, y como decía Belén, tenemos que volver a los principios. Deberíamos tratar de volver a pensar racionalmente los problemas, pero la gente está tratando de sobrevivir, con lo cual hay mucha gente que no tiene tiempo como para empezar a tomarse en serio la discusión de las ideas, y entonces creo que sí hay mucha confusión. No sé si yo lo llamaría adormecido, pero sí confundido. Hay gente que no entiende por qué pasan las cosas que pasan, y es mucha la gente que está así. Ricardo, una pregunta que me surge en este momento es, ¿cómo es históricamente hablando el origen de la propiedad? Sabemos que el ser humano aparece en la Tierra hace millones de años, y cuando, bueno, empieza a intercambiar bienes o productos o energía con los demás, ¿aparece el derecho de propiedad, digamos, inherente a la aparición del hombre, o es una aparición también con el Estado más moderno, si se quiere? Mira, el Estado no podría haber existido nunca si no hubiese habido propiedad anteriormente. Hay un libro de Oppenheimer muy bueno, a principios del siglo XX, que se llama El Estado, precisamente, donde Oppenheimer dice, mira, hay dos formas de generar riqueza. Está la forma económica, que es la voluntaria, la gente tiene tratos libres, voluntarios, contractuales, y a partir de ahí genera riqueza. Y está la forma compulsiva, que es la de quitarle su propiedad a otros. La forma voluntaria es la de las personas que producen, la forma compulsiva es la del Estado. Y dice, los estados aparecieron en el mundo cuando los productores generaron suficiente cantidad de riqueza como para que el Estado pudiera mantenerse a costillas de los productores. Pero precisamente esto es lo que te da la pauta, que en realidad la propiedad es inherente al ser humano, igual que la libertad. Libertad y propiedad son dos características del ser humano, porque vos, para poder sobrevivir, necesitas primero pensar, porque nada te indica automáticamente, como otros animales, no tenés un código instintivo que te diga qué es lo que tenés que hacer, por lo tanto vos tenés que tomar tus propias decisiones, tenés que decidir y tenés que actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia significa ser libre, y luego el producto de aquella acción que vos llevaste a cabo es la propiedad, y es lo que vos estás buscando para poder sobrevivir, sin ejercer esas dos funciones, que son las de pensar, actuar y luego disponer del producto de la acción. Los seres humanos no podrían haber subsistido, y por lo tanto la propiedad, al igual que la libertad, son inherentes a la aparición del hombre. El hombre nació con propiedad, y el Estado vino mucho después. Podría ni haber venido, podría no existir el Estado, y seríamos todos mucho más felices seguramente. Muy buena reflexión, la última. Bueno, ya vamos cerrando, ya llevamos casi una hora. La verdad que un placer, Ricardo, esta charla. Gracias a todos por la participación. Y bueno, espero que podamos llevarnos reflexiones, lectura de libros. Yo por supuesto que recomiendo mucho este libro, que espero que Ricardo me lo firmes cuando te Seguro. vea. Sí. Andrea un poquito más difícil, pero bueno, no sé si vendrá alguna vez más. Que bueno, son las bases sobre las que hemos tratado de, tanto este libro como este, han sido las bases de esta charla. En privado, Ricardo, te dije, no, Ricardo no sabía lo que le iba a preguntar, pero le mandé la foto de esto, o sea que más o menos así fue nuestro organigrama. Exacto, exacto. No, es un gusto grande, creo que
hace falta hablar de estos temas y bajarlo. A ver, hay una relación que es inevitable entre las ideas más profundas y los hechos de la realidad. O sea, discutir ideas y no bajarlas a la realidad no tiene mucho sentido, y estar viviendo en la realidad sin un marco de ideas tampoco tiene sentido. Las ideas y la teoría y la práctica se tienen que mezclar permanentemente, y creo que justamente este tipo de discusiones sirve para eso, ¿no? Así que yo muy, muy contento, y nada, ojalá que se repita en algún momento. Bien, Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén, por colaborar en esta entrevista con Ricardo. Y seguramente el próximo año, y ojalá que sea en forma presencial, podamos desarrollar algún seminario, algunas jornadas acá en San Nicolás. Muchas Seguro. gracias y te mandamos un gran abrazo. Y gracias a los a vos. asistentes. Muchas gracias. Gracias, Adiós. Ricardo. Hasta pronto. Muchas No, gracias. gracias a ustedes. Gracias, bárbaro. Adiós. Seguimos otro día. Que la pasen muy bien, y espero que le haya gustado a la gente, ¿no? Gracias. Bárbaro. Bueno, nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao.